la otra licenciada igual. Espero que les haya ido bien en cuestión a lo que se avanzó, ¿no? Avanzaron un tema bastante importante, ¿no? Que es el tema de los trastornos mentales como tal. Denme un segundito que voy a abrir justamente las diapositivas para ver lo que nos toca el día de hoy. A ver. Ok. Bueno. Como bien decía nuestro coordinador, el tema de hacer los repasos, ¿no? Según yo tengo un cronograma, el día de hoy sí vamos a concluir con el tema del avance, en el sentido de que voy a reforzar los conocimientos del día de ayer y también vamos a hacer un poco un repaso general y el día miércoles ya va a ser uno mucho más específico en cuestión a todo lo que hemos llevado hasta aquí, ¿no? Van a haber preguntas que yo diga al azar y espero que puedan responderlas. Igual, cabe mencionar que ustedes tienen, ¿no? El tema de la plataforma, ¿no es cierto? Que pueden hacer las autoevaluaciones, entonces es importante que las puedan realizar para que si hay alguna duda en lo que se hayan equivocado y demás, puedan consultar. Nosotros estamos para guiarlos justamente, ¿no? Bien, dicho esto, voy a pasar a reforzar los conocimientos del día de ayer y, como les digo, posteriormente, si hay alguna duda, vamos a empezar a responderlas como tal, ¿ya? Ya es lo último, en realidad con esto hemos cumplido bajo lo que nos dice nuestro cronograma, ¿no? Bien, denme un segundo que voy a empezar a compartir. Bueno, pueden verlo, ¿no es cierto? Aquí un poquito lo que ustedes también deben tener. Hoy día en realidad nos tocaría un repaso integral y el 18 también. Sin embargo, hoy voy a repasar los conocimientos del día de ayer y ya luego vamos a ver el tema de los repasos integrales, ¿no? Bien. Hemos avanzado bastante. Ok. Bueno, ustedes avanzaron esto el día de ayer. Si hay alguna duda, conforme a lo que yo vaya explicando también, pueden mencionármela. Es importante que el tema de que más que escuchen es que podamos compartir conocimientos. Recuerden siempre el tema que les menciono, ¿no? No es un aprendizaje memorístico, sino debe ser un aprendizaje significativo. ¿Cómo vamos a lograr el aprendizaje significativo? Solamente cuando logremos asociar los conocimientos que están habiendo con otros que ya hemos adquirido previamente, ¿no? Denme un segundo que voy a compartir de manera acorde aquí. Denme un minuto. Porque si no, el internet nos va a fallar y no queremos eso. Ok, ahora sí. Bien. Bueno, entonces, ayer justamente vieron esto, ¿no? Vieron el tema de, nos habíamos quedado conmigo en el tema de la psicopatía, ¿no? Habíamos hablado un poquito ahí y yo les hacía recuerdo constantemente que todo lo que estamos viendo es dentro de la teoría del psicoanálisis de Freud, porque bajo lo que es el DSM, que es el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, lo habla desde un punto de vista más cognitivo, conductual, si quieren ver, ¿no? Bien, pero siguiendo un poquito, y aquí era su clase, ¿no? La psicopatía era lo que habíamos quedado nosotros, y ahora, así como habíamos dicho que la neurosis tiene sus tipos, también aquí la psicopatía, ¿no? Y aquí les voy a pedir participación porque se supone que ya lo han visto también, ¿no? Y, a ver, quisiera que me diga alguien, ¿qué es la psicopatía?
Es un trastorno de la personalidad. Ya, pero ¿por qué se caracteriza? ¿Cuál es la Eh, diferencia con la psicosis? que son manipuladores, falta de empatía, Ah, antisociales perdón, y antisociales. ya. Y vamos a ver los diferentes tipos, ¿no? En realidad, y como alguna de sus compañeras esa vez dijo, pasa por la conciencia, ¿no? Ellos sí tienen plena conciencia de lo que están realizando, ¿no? Y justamente lo que decimos acá, ¿no? Se destacan por su inteligencia en el manejo de las situaciones, de la vida, ¿no? Pero con una tendencia a realizar actos desfavorables. O sea, bajo lo que estábamos diciendo, ellos saben las consecuencias también que van a haber, pero escogen asumirlas. La teoría del psicoanálisis menciona, esto es algo fuera de lo que tienen incluso en su libro, menciona que los psicópatas escogen realizar estas conductas porque de alguna manera es como parte de su mundo, ¿no? O sea, ellos no viven en un mundo de las normas, sino ellos viven en un mundo del ello, ¿no? Recordemos el ello, el yo y el superior, ¿no? Entonces, bajo eso es como un juego. Yo robo ahora, ¿no? Y lo que hago es ocultarme para que no me pillen, ¿no? El tema de que no me pillen no es porque tenga miedo a que me metan preso, no. El psicoanálisis va a decir, ellos no tienen miedo a la norma. Ellos no quieren que los pillen porque si los pillan ya no van a poder hacer esa acción, ese comportamiento que tanto les satisface como el placer inmediato que viene de orden del ello, ¿no? A eso hace referencia. Y bueno, ahí justamente empieza a explicar que existen muchas clases de psicópatas, ¿no? Definidos según su forma de actuar en la sociedad. Los psicópatas hipertímicos, ustedes ya lo han visto. ¿Qué ejemplos podemos dar de esto? ¿Quiénes son? ¿Cómo se caracterizan? ¿Ver? ¿Quién me puede decir? Lice, una de las características que yo investigué ayer es que suelen ser muy extrovertidos y habladores, son activos y pueden ser también impulsivos, me salía. Ya, ok, los hipertímicos, ¿no? Sí, hay justamente esta de regulación emocional, ¿no? ¿Qué más? ¿Quiénes serán que pueden entrar aquí? ¿Qué actos pueden cometer estas personas? ¿Mm? A ver, ¿qué actos podrán cometer los psicópatas hipertímicos? Ahí mismo está descrito. ¿Quién está atento? A ver. Que se dedican a, que pueden llegar a discutir en peleas verbales. Ya, ok. Ajá. ¿Y qué delitos pueden realizar ellos? ¿Será que ellos asesinan? ¿Qué tipos de delitos son los que más son característicos de ellos? Que pueden involucrarse en actividades peligrosas solo por emoción. Ya, sí, sí. Pero, ¿qué delitos pueden hacer? Miren qué dice ahí. Las historias sentimentales empiezan con entusiasmo y terminan con problemas, ¿no? Normalmente se dice que acá en los psicópatas hipertímicos son justamente los que tienen relaciones muy disfuncionales o lo que también se denomina coloquialmente tóxicas, conflictivas, ¿no? Y que reaccionan de manera impulsiva, ¿no? O sea, están muy bien, pero luego reaccionan de manera impulsiva en el sentido de que pueden, se puede acribillar, puede eh, dañar con las palabras, pero a nivel demasiado fuerte, digamos, ¿no? También están metidos en problemas policiales, por ejemplo, accidentes de tránsito, ¿no? Por la agresividad que tienen, ¿no?
la impulsividad que tienen, ¿no? Entonces van a estar metidos en esta clase de problemas, ¿no? Siempre es bueno ver cuáles son sus posibles acciones para poder identificar quiénes podrían ingresar dentro de eso. Bien. Los psicópatas fanáticos, ¿quiénes son ellos? ¿Por qué se caracterizan? ¿Y quiénes pueden estar ahí? A ver, ¿quién me dice? Viven pegados a ciertos credos, creencias raras y principios. Muy bien. Son activos sociales, manipuladores, abundan en el campo de política y religión. Muy bien, exactamente. ¿Y qué ejemplos podemos dar de esto? Ajá, Lo religioso, ya. Los Y políticos para hacer alguna campaña o algo así. ya. Y demos ejemplos más reales todavía. ¿De quiénes? ¿Quiénes podrían entrar aquí? ¿De quiénes han escuchado que tengan estas características? ¿Qué pasa con la noticia que está viendo ahorita? Lo han debido ver. ¿Mm? ¿Qué pasa con la noticia que está abundando ahorita en todo lado? Sensacionalismo puro. ¿Cuál es la noticia más vigente? Recuerdan que les dije, ustedes como psicólogos o futuros psicólogos deben ver noticias, ¿no? Y eso hasta en TikTok creo que está apareciendo. Es acerca de aquellos jóvenes que se sienten identificados con un animal o así, creo que es los tiré, esa noticia. No. La noticia que tiene que ver justamente con este tema del fanatismo, la noticia más actual que está viendo. Del pastor peruano, no sé. Exactamente. Muy bien. Esa es la noticia que está transcurriendo por todos lados, ¿no? Y es sensacionalista. Pero, a ver, ¿por qué justamente el tema de poder analizar? Veamos justamente eso. No sabemos si es real o no, no vamos a juzgar eso, pero bajo las características que se mencionan, ojo ahí, ¿será que no será justamente cumplirá estas condiciones para entrar dentro de este tipo de clasificación? ¿Qué piensan? Sí, Ujú. Van a utilizar todo lo que es su manipulación, por eso les preguntaba al principio, ¿qué es la psicopatía? Que no ¿no? Que utilizan la manipulación y demás, van a utilizar todo eso para justamente infundar de alguna manera algún credo, alguna idea o postura filosófica, política, etcétera, ¿no? ¿Por qué les estoy hablando de este tema del pastor peruano? Porque justamente para que ustedes puedan asimilar y cuando les venga a la mente el psicópata fanático puedan asociarlo, ¿no? Y puedan saber qué quiere decir. Puede que sí, ¿no? Puede que sí, no sabemos la realidad, pero bajo lo que se menciona, cumpliría con ser manipulación, ¿no? Y todo este tema del liderazgo que se da en el tema de las iglesias. Por eso también se dice que es tan importante el tema de que haya siempre evaluaciones, ¿no? Porque realmente no sabemos, este tipo de psicópatas fanáticos podrían encontrarse en todo lado, hasta en los políticos, ¿no? Y por eso también es que hay que tener tanto cuidado a quienes nosotros seguimos en nuestra ideología filosófica, política, religiosa, espiritual, ¿no? Porque podrían estar ocultándose bajo este tipo de patología, ¿no? Bien. Los psicópatas necesitados de estimación. ¿Quiénes son ellos? Aparentan más de lo que son, se autoalaban y farsantean. Ya. ¿Quiénes serán? A ver, ¿qué ejemplos podemos dar de ellos?
¿Mm? ¿Qué ejemplo podríamos dar? ¿Quiénes podrían entrar aquí? Algunos artistas, Ya, ¿por qué artistas? eh, famosos he visto que tienden a ser excéntricos, como digo, a ver, ¿Está bien? Ok, aquí por ejemplo van a entrar los llamados un poquito el tema del narcisismo, ¿no? Que no solo son excéntricos, sino por eso dicen necesitados de estimación, ¿no? Necesitan la aprobación, la estima, la escucha, llaman mucho la atención, o sea, necesitan ser vistos. Entonces aquí van a entrar justamente ellos, ¿no? Artistas, sí, hay muchísimos, ¿no? Y aquí también por eso quiero que vean que incluso las relaciones, o mejor dicho, las profesiones, ¿no? Tienen mucha relación con las características de personalidad o muchas veces con las patologías también, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado ahí. Por eso también cuando ustedes ingresan a las universidades, en realidad lo correcto es que se tome una prueba para poder ver, ¿no? Y en realidad creo que también se les toma la prueba de orientación vocacional, donde también se ve un poquito el tema de personalidad y demás, ¿no? Que es tan importante. Los psicópatas explosivos, ¿quiénes son ellos? ¿Qué delitos cometerán ellos? Que pueden hasta delitos de asesinato, homicidio, simplemente por algo simple, hasta por algo simple. Ya, no razonan primero, no lo piensan 2 ni 3 veces. ajá, son instintivos, como su mismo nombre lo dice, ¿no? ¿Será que ellos son los que cometen asesinatos a sangre fría? ¿Será que ellos planifican? No, No yo planifican. creo que lo harían al momento. Ujú. Y es Lo a hacen más de forma impulsiva. sí, muy bien. Y es a eso lo que llamamos el tema de a sangre fría, ¿no? O sea, en ese momento, de manera instintiva, instantánea, no hay planificación aquí. Absolutamente nada, ¿no? Muy bien. Por eso su nombre de psicópatas explosivos. Luego también tenemos a los psicópatas desalmados. ¿Quiénes son ellos? ¿Por qué se caracterizan? Porque son los que planifican sus homicidios. Son los que planifican sus homicidios. Ya. Ok, ¿qué más dicen los demás? Tienen una falta extrema de empatía y remordimiento. Sí, ajá. Son demasiado fríos, ¿no? Y son los llamados por eso antisociales, ¿no? Totalmente, ¿no? En el sentido de que los demás también no van a tener el tema de la ausencia de culpa, sin embargo, en este caso los psicópatas desalmados van a hacer lo que ustedes no sé, van a ver en algún momento en las noticias que incluso se ríen, ¿no? Del sufrimiento ajeno. Los otros por lo menos dicen o no dicen nada, ¿no? Pero ellos se van a reír del sufrimiento ajeno, ¿no? Entonces, son ellos, ¿no? Y va a ser bastante, en realidad tenemos un número significativo de psicópatas desalmados, ¿no? Bien, muy bien, buenos ejemplos. Los psicópatas sexuales, ¿quiénes son? A ver,
Psicópatas que disfrutan del placer de dañar a otro. Ya. Pero ¿cómo? O sea, En la violación. no, tortura, eh, juegos mentales o mayormente ¿cuál es la palabra? Los violadores. Sí. Todo lo que es el tema sexual, ¿no? Todo lo que es el tema sexual. Miren que el psicoanálisis decía, ¿no? De que hay una desviación de la libido, es decir, de la energía o fuerza instintiva sexual, ¿no? Y justamente van a realizar todo lo que conlleva con delitos sexuales. Y aquí por eso también yo les ponía, y espero que también lo hayan podido ver ayer, ¿no? Todo el tema del voyerismo, exhibicionismo, el fetichismo, la violación, ¿no? Y otras formas de desviación sexual, o sea, todo lo que tenga que ver con desviación sexual, ¿no? Incluso, no sé, pues, ¿no? El tema de violación a un animal, digamos, ¿no? Por ejemplo, hubo un caso recientemente que pasó en las noticias, igual, lo mismo, violación animal. Entonces, ¿quiénes son ahí? Según el psicoanálisis, es el psicópata sexual, ¿no? A ver, yo creo que han podido hablar también sobre esto, ¿no? Les explicaron sobre qué era el voyerismo. Sí, les explicaron. A ver, ¿quién me dice qué es? ¿De qué? Bueno, voyerismo, que se dice. Observar Ya, observar qué. un acto implícito desde un lugar oculto, como dentro de un armario. Ya. ¿Qué más? A ver, ¿quién más dice algo sobre el bullerismo? Dicen, si no me equivoco, creo que es una conducta en la que una persona siente excitación sexual al observar a otras. Ya, pero ¿en qué condiciones? Muy bien, está bien. A ver, en el tema del bullerismo, sí, justamente en todas las desviaciones sexuales que se les va a denominar bajo el psicoanálisis psicópata sexual, es justamente la excitación sexual, ¿no? El placer sexual que se tiene, ¿no? En el caso del bullerismo es justamente al ver a otra persona desnuda o tener relaciones sexuales, ¿no? Pero de manera oculta, o sea, su placer está en observar, ¿no? Esta relación sexual que tiene otra persona, pero sin su consentimiento, ¿no? Es decir, a oculto, ¿no? Y esto va a generar, o sea, esto en realidad va a ser un detonante para generar justamente placer sexual en la persona voyerista. El exhibicionismo, sin embargo, ¿qué va a hacer? ¿Qué caracteriza el exhibicionismo? A ver, ¿quién me dice? Le gusta mostrar sus partes íntimas. Eh, es un acto de dos personas, es como que un acto sexual al aire libre, por así decirlo. No, no. Recordemos que las desviaciones sexuales son la excitación sexual, ¿no? Y conductas sexuales, pero desadaptativas. El exhibicionismo es justamente lo que dice su compañera, pero, a ver, el exhibicionismo es, a diferencia del voyerismo, que se excita al ver las relaciones sexuales con otras personas o entre otras personas, digamos, sin su consentimiento. En el exhibicionismo logra la excitación sexual mostrando todas sus partes internas, digamos, ¿no? Las partes íntimas, sin el consentimiento de la otra persona. Por ejemplo, no sé, alguien que, bueno, antes se veía bastante, ¿no? De que mostraba sus partes íntimas en el micro, ¿Puedo dar un ejemplo? ¿sí? Hace mucho, unos
unos 10 años atrás más o menos, estaba con mi amiga, era una víspera de Año Nuevo, y estábamos solo las dos y otras amigas ahí, o sea, dos más prácticamente, estábamos compartiendo, ¿no? La noche de la víspera de Año Nuevo. Entonces, al siguiente día nos levantamos para ir a comprar pan y al salir de la casa un hombre pasó en su movilidad y manejando y levantó y nos mostró su parte íntima en manejando así, nos asustamos, quedamos asustadas y nos entramos de nuevo porque pensamos que era un loco, ¿no? Ajá, muy bien. Sí, es un buen ejemplo. Los psicópatas sexuales, en el tema del exhibicionismo, su placer sexual es causar esto, ¿no? En las víctimas. Es decir, causar esta sensación de miedo, ¿no? De asombro y demás, ¿no? Ese es su placer sexual de ellos, ¿no? Recuerden que está dominado por el ello, ¿no? Entonces, sí, justamente ahí. No es, por favor, que las personas tienen relaciones sexuales al aire libre, eso no es, ¿no? Esa es una conducta sexual, digamos, ¿no? Pero no desproporcionada, ¿no? Aquí estamos hablando de desviaciones en la conducta sexual. Muy buen ejemplo. Tenía por aquí, creo, un mensajito. A ver, veamos. Ok. Bien. Y ahora viene eso. Ok. Bien. Bueno, entonces estábamos hablando de eso, ¿no? También estamos hablando del fetichismo. ¿Qué les decían que era el fetichismo? Ayer lo vieron. ¿A qué hace referencia el fetichismo? A una parafilia. Ya, pero ¿y qué es eso? Mayormente son cosas que nosotros tenemos pero que la sociedad no acepta, o sea, un gusto en particular en alguna situación. Ya. A ver, ¿qué dicen los demás? ¿Qué será un fetichismo? Disculpe, la diapositiva eh, continúa después o ahí nomás en psicópata sexual. Sí, estamos acá. Ay, que creo que no anoté, no apunté eso. Estamos en la diapositiva donde dice psicópata sexual. Sí, por eso Gracias. les han debido explicar qué es el fetichismo, ¿no es verdad? ¿Y qué es? Es cuando una persona siente excitación, ya sea por un objeto específico o tal vez una parte del cuerpo. Ya, me está yendo muy bien. Sí, la excitación sexual. Recuerden que todas estas desviaciones pasan por el tema de la excitación sexual. Entonces, en el fetichismo, la excitación sexual va a estar orientada justamente a lo que se denomina fetiches, ¿no? Es decir, mayormente es un objeto, más que el cuerpo. Un objeto en menor proporción sí va a ser, digamos, una parte del cuerpo, como por ejemplo los pies, los fetiches con los pies, digamos, ¿no? Donde la excitación sexual está dirigida a, no sé, pues si tiene fetiches con los pies, al tema de ver diferentes pies, no sé, no va a lograr la excitación sexual. Por eso son conductas desviadas, desproporcionadas, extrañas, ¿no? Donde la persona solo logra la excitación sexual a través de esto, no lo logra en condiciones, vamos a llamarle normales, ¿no? También, por ejemplo, no sé, pues si tiene fetiches a la ropa interior, ¿no? Se va a excitar cuando vea ropa interior, los que coleccionan, por ejemplo, y demás, ¿no? Ahí se entiende, ¿no es cierto? Sí. Ok. Bueno, en el tema de la violación sabemos que es un atentado contra otra persona, ¿no? Es decir, donde la persona va a irrumpir, ¿no? Va a irrumpir el lugar, la integridad y todo de la otra persona, o sea, va a obligarla,
O sea, no solo, ni siquiera no solo irrumpe, sino también la obliga, ¿no? Entonces, eso sucede en este caso, ¿no? Bien. ¿Qué más vimos? Diferencia entre psicopatía y psicosis. ¿Cuál es la diferencia central? El contacto con la realidad. En la psicosis hay una ruptura con la realidad y en la psicopatía no, son conscientes de la realidad. Muy bien, esa es la mayor diferencia, ¿no? En el uno sí hay contacto con la realidad, en el otro no, lo hacen con plena conciencia. Freud diría que en el uno está gobernando el ello y en el otro está gobernando ¿quién? ¿O será que en los dos gobierna el ello? ¿O qué pasa? A ver, una pregunta interesante ahí. ¿El qué? En la psicopatía, ¿quién gobierna? El ello, el yo, el super yo. ¿El yo? El super yo. Ellos. El super yo no puede ser porque es el tema de las normas. Recuerden los principios, ¿no? El principio de moralidad. Entonces, ellos, Ok, sí, de alguna manera el ello, pero en realidad quien más en realidad gobierna, pero de una manera quebrada, va a ser el yo. Su principio de realidad no está desconectado. Entonces, el ello ha sufrido, como vamos a llamarlo así, un quiebre y por eso es que el ello, pero desde un aspecto más instintivo, no en el sentido de los instintos o deseos reprimidos, sino de aquello que va a salir como alucinaciones y delirios que nos van a llevar a veces a tener conductas desproporcionadas y que va a salir a flote, ¿no? Pero bajo la base de una ruptura del yo. En cambio, en la psicopatía no hay una ruptura del yo, porque recuerden que es consciente, ¿no? Pasa por la conciencia, o sea, yo sé lo que estoy haciendo, ¿no? Bien. Vamos, habíamos hablado, bueno, hablaron con la Lisen de los trastornos psicosomáticos. ¿Y qué son? ¿Qué son los trastornos psicosomáticos? Es cuando lo emocional afecta al cuerpo. Ya. Ujú. Ejemplos, debemos a ver. ¿Cómo podría ser un ejemplo? El estrés, la ansiedad. ¿Cómo afecta al cuerpo? ¿Cómo lo podemos ver en el cuerpo? La ansiedad, la producción ay, no me acuerdo la hormona, pero causa diabetes. No. El estrés, todo eso causa igual diabetes. Ya. Sí, hay varias enfermedades médicas que causan diferentes estados de ánimo, pero como patologías también, ¿no? Entonces, y viceversa, ¿no? En realidad, en los trastornos psicosomáticos, justamente es esto, ¿no? Cuando, por ejemplo, empieza a aparecer una conducta desproporcional, ¿no? Cuando en el cuerpo también empieza a aparecer, no sé, pues, ¿no? Ronchas, o hay un desajuste, ¿no? La caída del pelo, ¿no? Y no hay explicación médica específicamente, ¿no? Pero el cuerpo está mostrando de que algo emocional está sucediendo, ¿no? Y no estamos haciéndole caso, ¿no? Justamente a eso que está pasando. Bien. Por eso decía, ¿no? Que incluso en la piel es donde se va a ver, ¿no? La piel es también un órgano importante de expresiones emotivas, ¿no? Simplemente observando las manifestaciones de rubor, palidez, transpiración, que significan estados emotivos como la vergüenza, el miedo, la ira y otros, podemos darnos cuenta de que la validez de esta aseveración, ¿no? Y justamente así.
Bueno, habían hablado también de los trastornos en cuestión a la clasificación del DSM. Bien, y aquí es súper interesante, espero que hayan tomado mucha atención, ¿no? Como bien les decía un principio, el DSM-5, que es el vigente en realidad, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación Psiquiátrica, de la APA, de la europea, tiene, ¿no?, en su manual diferentes clasificaciones y en este caso los trastornos de la personalidad. En este caso se encuentran en tres grupos, ¿no?, que ustedes ya lo han debido ver. El grupo A, que son los trastornos raros o excéntricos. El grupo B, que son los trastornos dramáticos, emocionales o erráticos. Y el grupo C, que son los trastornos ansiosos o temerosos, ¿no? Y dentro de cada uno de esos grupos están los diferentes trastornos, ¿no? Que van a ser agrupados por una característica en común que tienen. ¿Cómo serán los trastornos raros o excéntricos? A ver, ¿qué tienen en sus apuntes ustedes? A ver, los escucho. ¿Y cuál, profe? El primero, el grupo A, los trastornos raros o excéntricos. Que pueden ser muy extraños y a la vez también muy desconfiados. Ya, a ver, veamos en el tema de conductas, ¿cómo son específicamente? A ver, Que prefieren estar solos y pueden ser fríos y poco expresivos. ya. Sí, hay mucho de esto también, ¿no? Dice que son raros y, ¿qué más decíamos? Excéntricos, ¿no es cierto? Es decir, que son, exactamente, son retraídos, son fríos, no se relacionan con los demás, ¿no? Son apáticos, se aíslan y demás. Y hay ciertos trastornos de la personalidad que van a ingresar ahí, que tienen esta característica en común. Estamos hablando de el paranoide, ¿no? ¿Les explicaron un poquito sobre cada uno de ellos? Yo creo que sí, ¿verdad? ¿Cómo es el paranoide? ¿Creen que otros quieren dañarlos? Ya tienen por excelencia el tema de la persecución, ¿no? Alguien los está observando, siempre nos hablan de eso, alguien los está observando, alguien quiere hacerle daño. Por eso a veces decimos coloquialmente, mal dicho, sos un paranoide, ¿no es cierto? Estás paranoico, decimos, ¿no? Justamente hacemos referencia a esto. El trastorno esquizoide de la personalidad. ¿Qué será eso? ¿Cómo será? ¿Cómo será el trastorno esquizoide de la personalidad? ¿Por traumas? Ya, pero O ¿cómo se caracteriza? ¿Qué es? A ver. ¿Mm? ¿Cuál era la pregunta, dice? ¿Cómo es o cómo se caracteriza el trastorno esquizoide de la personalidad? Que prefieren estar solos, poco interés en relaciones o hacer amistades. Muy bien.
exactamente. Hay un nivel desequilibrado en la regulación emocional, ¿no? Y hay justamente todo este tema, ¿no? De soledad y demás, ¿no? Y los esquizotípicos, ¿cómo serán? ¿Mm? ¿Por qué se caracterizarán los esquizotípicos? Miren, al esquizoide no le importa si está solito, mejor para él. Sería Pero, como los ¿sí? introvertidos como que les da miedo socializar. Ajá, muy bien. En el esquizotípico les va a generar incluso ansiedad por socializar, ¿no? O sea, ellos le huyen, ¿no? A este tema y en realidad es su talón de Aquiles, vamos a llamarlo así, ¿no? Porque eso es lo que le produce un desajuste emocional, ¿no? El tema de la socialización para ellos es algo muy fatal, ¿no? Y por eso presentan comportamientos excéntricos y demás, ¿no? Bien, por eso también decíamos que se agrupan a las personas que denotan ser retraídas, frías en su relacionamiento con los demás y se manifiestan con comportamientos irracionales y suspicaces, ¿no? Así es. Bien, vamos con el grupo B, los trastornos dramáticos, emocionales o erráticos. ¿Cómo se caracterizan esos trastornos? Por impulsivos, actúan sin pensar. Ya. ¿Y quiénes estarán ahí? Narcisista, antisocial. Trastorno límite de la personalidad. Ok. Son todos los que van a ser emocionales, ¿no? Son muy guiados por la emoción, ¿no? Más impulsivos, más erráticos en su comportamiento justamente por esto, ¿no? Por eso decíamos que también acá va a haber por la violación a las normas sociales, porque en realidad parte de un tema más impulsivo, ¿no? La emotividad excesiva, grandiosidad, y acá están los más conocidos, ¿no? Antisocial, el límite, el histriónico, por ejemplo, que no es igual al límite. El límite es una desregulación emocional que existe, ¿no? Donde, aunque suene coloquial y un poco gracioso, pero la realidad es que en el límite, por eso se dice que vive al límite. Ahorita está bien y más de un rato está mal. O sea, puede pasar de estados de euforia a estados de depresión profunda, ¿no? Entonces vive al límite, sus comportamientos también son erráticos, ¿no? O sea, va a tener comportamientos muy buenos y luego muy malos, entonces son bastante erráticos. Son muy susceptibles también, se menciona que el trastorno límite vive las situaciones como si como si ellos no tuvieran la piel, digamos, que nosotros tenemos, sino como si ellos estuvieran en contacto directo, ¿no? Con las cosas que suceden. Entonces, ellos van a, digamos, nosotros cuando le hacemos una crítica constructiva, aunque sea, lo van a sentir como si fuera algo garrafal, como si estuviéramos atentando contra su vida, así lo van a ver. En cambio, el trastorno histriónico no es así. ¿Por qué se caracteriza el trastorno histriónico? A ver. ¿Mm? Porque buscan constantemente una atención y son muy expresivos emocional y son muy exagerados. Ya, sí, sí. Se va a diferenciar del trastorno límite porque en el trastorno límite la atención que tienen
no es porque ellos quieran, ¿no? Ellos simplemente viven sus emociones, como su mismo nombre lo dice, al límite. Pero el histriónico sí busca, o sea, él sí va a actuar de una manera desproporcionada, pero porque lo vea. Más o menos lo que decíamos, ¿no? Anteriormente, que el histriónico podríamos decir que pasa por la conciencia y el límite no. O sea, el límite es una reacción nada más que sea, ¿no? Así que eso, ¿no? No sé si hay alguna duda respecto a la diferencia de estas dos. ¿Puede darme un ejemplo, por favor, del histriónico? No escucho nada. ¿Puede darme un ejemplo del histriónico, por favor? Lo que mencionaba hace un momento, ¿no? Las personas que son excéntricas, o sea, por ejemplo, no sé, va a ingresar, no sé, alguien que va a tener un atuendo recontra llamativo, ¿no? O va a realizar una conducta, Como Elton John, digamos, ¿no? perdón, Como el cantante Elton John, que se viste con atuendos brillantes, colecciona gafas, sombreros y cada vez se viste muy extravagante. no sé bien quién es él, pero muy posiblemente, ¿no? O sea, lo que los caracteriza son justamente el ser excéntricos, ¿no? Como les decía hace un momento, en el límite, no, ellos no quieren llamar la atención, pero lastimosamente sus comportamientos de regulación emocional hacen que llamen la atención, ¿no? Más bien ellos sufren mucho de la culpa en el límite, porque ellos no quieren que nadie los vea así, ¿no? Ellos se sienten culpables de sentirse así. Es muy crudo trabajar con personas con trastornos límite. Pero en el histriónico todo lo contrario, ellos más bien quieren mostrarse, ¿no? Quieren verse, quieren causar en las otras personas como esa presencia, ¿no? De alguna manera, ya sea positiva o negativa, no importa, ¿no? Entonces, eso va a suceder en los histriónicos, ¿no? No sé específicamente de este cantante, pero todas las personas que llevan estas características y la hacen a propósito, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo entro a un lugar y nadie me ve, puedo hacer un comportamiento en ese momento para que sí yo destaque, digamos, y llame la atención. A eso se hace referencia. No sé si se entiende ahora sí. Sí, gracias. Ok. Luego hablamos de los trastornos narcisistas. ¿Quiénes serán ellos? Gente que solo piensa en sí misma, para sí misma y por sí misma. Ya. Ok. ¿Qué más? Que siempre busca ser centro de atención. Ah. Y como su mismo nombre lo dice, ¿no? Narcisista. Es decir, que todas las acciones que hagan, ¿sí? Por ahí. Ah, no, que se sienten superiores a los demás. Ajá. Y no solo se sienten, ¿no? Se creen, pasa por el tema de la Sí, sí. corrupción. Ellos real, Discriminadores, perdón. como discriminadores. No, no pasa por una No, cuestión no. de valores, sino que a nivel cognitivo ellos creen, o sea, incluso hay certeza en ellos, ¿no? De que son mejores que los demás. Por eso habla de narcisismo. No es una cuestión de discriminación, no pasa por los valores, pasa por una cuestión de, acuérdense que todos estos trastornos pasan por una afectación tanto cognitiva, emocional como comportamental. Es decir, que lo que ellos, o sea, lo que pasa en su creencia cognitiva va a ser lo que active la acción a nivel conductual. Entonces, si ellos creen que son los mejores de la vida, ellos van a actuar de esa manera, ¿no? Por eso también decimos que los narcisistas, los trastornos narcisistas de la personalidad, imagínense, ¿no? Sí, de por sí estos trastornos no tienen empatía, no hay
no sé, pues no hay mucha, bueno, en realidad casi nada de culpa, ¿no? Muy poquito, y bueno, son manipuladores como tal. Imagínense los trastornos narcisistas de la personalidad se encuentran más en estratos altos, en lugares eh, de poder, y lastimosamente hay muchísimos, ¿no? Que a veces son imperceptibles, porque el narcisista también, como él se cree superior, no necesariamente va a actuar de una manera muy directamente superior, vamos a llamarlo así. O sea, él lo que quiere es que los demás lo admiren, ¿no? Y va a hacer lo que sea para eso. Entonces, en ese sentido, él sabe que es superior. No es una validación a lo que él sabe, sino que los demás sí puedan notarlo, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer él? Típico, lo vemos en las relaciones incluso, o en las personas que tienen alto poder, ¿no? Buscan conquistar a las personas, ¿no? A la gente, ¿no? La gente dice, sí, es el mejor, ¿no? Pero en realidad es un narcisista porque está manipulando las conductas de los demás. Luego, tal vez, no sé quiénes lo conocerán más a profundidad, digamos, dirán, no, él no tiene empatía, ¿no? Él, no sé, pues, trata mal a las personas, ¿no? Entonces, así. Entonces, el narcisista, como el mismo nombre lo dice, ¿no? Incluso viene de una mitología también donde habla acerca del reflejo, ¿no? O sea, él se ve a sí mismo como el mejor, o sea, no existe nadie mejor que él, ¿no? Y las acciones que hace es en búsqueda de, no tanto de la aceptación, sino más que todo de que los demás vean su presencia. Más o menos como el histriónico, pero desde otro aspecto, un poquito más manipulador y calculador. Por eso decimos que quienes muchas veces tienen esta patología tienen puestos altos, ¿no? De poder. Pueden ser jefes de empresa, políticos, líderes, igual líderes espirituales, ¿no? Entonces, por eso, repito lo que les decía, tener mucho cuidado a quienes seguimos en cuestión a nuestra filosofía, o mejor dicho, a la filosofía tanto espiritual como política y demás, ¿no? Eso hay que tener mucho cuidado y ustedes lo van a ver en psicología bastante amplio en ese aspecto, con todos los autores y demás, ¿no? No sé si ahí se entendía un poco más. Sí, Licen. Sí. Ok, muy bien. Bien, con esto hemos concluido esta parte. Bueno, nos falta uno más. Vamos con el tercero. Los trastornos ansiosos o temerosos. ¿Qué los caracteriza a esos trastornos? Que son personas con mucha inseguridad o miedo. Ya, La ansiedad, la fobia, ok, sí, van a estar ahí, exactamente. Imagínense, miren esto, ¿no? Si los trastornos raros o excéntricos se caracterizan por ser retraídos, fríos, y por eso es que los denominamos excéntricos o raros. En los dramáticos emocionales son todo lo contrario, ¿no? Sino que ellos van a violar las normas, se van a mostrar, ¿no? Etcétera, etcétera. En los ansiosos van a tener cierta evitación, ¿no? Cierta evitación bueno, por las cuestiones sociales, también una necesidad excesiva de control, ¿no? Ellos quieren tenerlo todo bajo control. Se dice que en estadísticas la mayoría de las personas se encuentran bajo esta categoría de trastornos, ¿no? Ansiosos o temerosos, que hoy en día en realidad tiene un nombre más largo, ¿no? En el DSM. Entonces sí, van a ser los que se caracterizan por temores poco adecuados a la realidad, es decir, aquello que mi mente me dice, ¿no? No necesariamente lo que sí pasa, ¿no? Dificultades en las relaciones sociales y extrema necesidad de control, ¿no? Lo que les decía hace un momento. En ellos existe muchísima culpa, ¿no? Ellos se culpan por pensar de una manera u otra,
Se culpan por las acciones que realizan, se culpan por todo. Son personas ansiosas, tensas y con frecuencia con un autocontrol exagerado. La teoría psicoanalítica diría que el superyo tiene mucha acción en los trastornos ansiosos, ¿no? Porque ellos se rigen bajo un tema de principios y normas muy rígidos, ¿no? O sea, ellos dicen, ¿no? Esto debo hacerlo, o sea, debo cumplir, su debo está constantemente en ellos, ¿no? Debo. Y no es de manera, vamos a llamarlo así, vaga. Sí, realmente ellos se creen cuando ellos no cumplen algo que debería, según su pensamiento y su distorsión cognitiva, porque hay una distorsión ahí, ellos se desencadenan, ¿no? Ahí es donde desencadenan la ansiedad u otra sintomatología, ¿no? Que incluso aquí va a estar también a veces la depresión, ¿no? Entonces, por eso aquí vamos a tener el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, donde hay una obsesión, o sea, hay una idea fija y lo compulsivo o la compulsión es la repetición de una acción para calmar esta idea fija. Por ejemplo, yo debo pasar o sea, me tropecé en este lugar y sí o sí debo pasar nuevamente por este lugar para que no me vaya mal, digamos, ¿no? Entonces, la idea fija es, si no paso por este lugar, me va a pasar algo, o sea, todo el tiempo es esa idea fija. Y la compulsión va a ser la acción que se realice para evitar de alguna manera este pensamiento, ¿no? Sin embargo, eso se vuelve una bola de nieve, o sea, nunca para. Ahorita, por ejemplo, el que tiene obsesión o obsesivo compulsivo con la limpieza, ahorita lo va a hacer una vez para calmar sus pensamientos. La compulsión es para calmar los pensamientos, ¿no? La obsesión que se tiene con esa idea de me va a ir mal o necesito estar todo en orden porque no sé, pues hay virus, bacterias, etcétera, ¿no? Hay muchas ideas obsesivas. Pero erróneamente a lo que se cree, esta compulsión se aumenta más bien, no disminuye, ¿no? Cada vez hay más repetición de estas conductas para calmar los pensamientos obsesivos, ¿no? Por eso también, por ejemplo, hablamos que en el COVID se proliferó los obsesivos compulsivos, ¿no? Tanto que nos decían que el aseo constante y demás, hubieron problemas recontra pesados en este sentido, donde se desencadenaron bastantes personas que tenían trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, ¿no? Donde llegaron al punto, no sé, de hacerse daño en las manos, por ejemplo, con tanto alcohol, con tantas veces que se lavaban las manos. Entonces, hubo todo este aspecto. Y bien, por eso se caracteriza por el tema del control excesivo con lo que está pasando, ¿no? Ellos tienen una percepción errónea de la situación, ¿no? Y bastante distorsionada. ¿Se entiende esta parte? Sí. Dice, Sí, Sí. ese sería como la filosofía del confucianismo. ¿Perdón? Similar. ¿Sería igual o similar a la filosofía del confucianismo? ¿La filosofía de qué? Perdón. Ya, No sé la si eres filosofía del confucianismo. confucianismo. Ajá. No he escuchado esa teoría. ¿De qué se trata? Es donde como que la persona busca tener bajo control sobre todo. Ya. ¿Y quién la dice esa teoría? Confucio. Ya. Estamos hablando de, no es una teoría, no un postulado epistemológico, ¿no? Un pensamiento del conocimiento, ¿no? Pero no va con respecto a esto, ¿no? Por ejemplo, los postulados, pero muy buena pregunta ahí, los postulados epistemológicos o filosóficos son líneas de conocimiento y pensamiento, ¿no? Entonces, no va dentro de un trastorno de personalidad, digamos, ¿no?
En el trastorno de personalidad hay una desproporción en nuestro sistema, vamos a llamarlo así, normal, equilibrado, digamos, ¿no? Hay una alteración. Por eso decimos que, por ejemplo, la psicopatología estudia la etiología y las características del desarrollo de esa psicopatología, ¿no? ¿A qué ha alterado? Por ejemplo, los trastornos ansiosos o temerosos han alterado el sentido de realidad en el tema de mantener todo bajo control. Todo el tema del TEBO, ¿no? El tema de que incluso como una distorsión cognitiva me va a ir mal si no hago esto, ¿no? O sea, el tema de la culpa, ¿no? Por ejemplo, aquí está el tema del estrés también, la ansiedad, la fobia, ¿no? Donde existe bastante culpa y bastante intentos de tomar el control, ¿no? Pero no va por ahí. El postulado filosófico o epistemológico de tener bajo control las cosas podría ser una persona en sus estados normales, ¿no? Que intenta tener bajo control las cosas, pero no como un trastorno. Cuando llamamos trastorno ya es cuando hay una alteración cognitiva, o sea, imagínense, yo pienso que si no tengo bajo control que, no sé, esta persona me hable, empiezo a desencadenarme, ¿no? O sea, empiezo a tener conductas desadaptativas totalmente. No sé si ahí respondí un poquito. Sí, sí, gracias. Ok, de nada. Bien, una pregunta muy interesante y es importante, ¿no? Justamente esto. Bueno, después está el trastorno de personalidad por dependencia. ¿Cuál será ese? A ver, ¿quién me dice? Lo que dice, ¿no? Dependiente a alguien o algo. Ya. ¿Y cómo será esto? ¿Qué pasará? A ver, veamos un poquito, justifiquemos la respuesta. ¿Por qué será? Bajo las características de estos trastornos. Del abandono. Ya, esa es una posible causa, pero no necesariamente sabemos si es eso. Pero, ¿cómo se caracteriza? A ver, esta persona por dependencia. Falta de autoestima, tal vez, que no creen poder solas. Ya, ¿qué más? A ver, ¿qué piensan los demás? Nada. A ver, el tema de todos estos trastornos del grupo C pasan por una alteración, nuevamente, cognitiva, emocional y conductual. En el tema de los trastornos de personalidad por dependencia, al igual que en el obsesivo compulsivo, hay una alteración cognitiva, ¿no? En el obsesivo compulsivo es en el tema de, sí, una idea, ¿no? Una idea fija, una creencia. Si yo no hago esto, o si hago esto, me va a suceder esto, digamos, ¿no? Por eso es que tengo que hacer esta acción para evitar, digamos, ¿no? En el trastorno de la personalidad por dependencia hay una alteración cognitiva, en el sentido de yo no puedo solo, ¿no? Alteraciones cognitivas. O necesito, del punto de necesidad, necesito la presencia, no sé, del alcohol, necesito la presencia de esta otra persona, ¿no? En mi vida para poder funcionar. Recuerden que igual el trastorno obsesivo compulsivo, esta compulsión y obsesión, lo que hace de alguna manera es para que la persona funcione. A un principio que así lo va a lograr, ¿no? Pero sin embargo luego ve el desequilibrio gigantesco que hay, ¿no? Y las dificultades. En el caso de la personalidad por dependencia también. Al principio está en sus estados regulares, pero luego, como un adicto, empieza a querer más y más y más. Todos estos trastornos
tienen por característica también eso, ¿no? Que empiezan, no sé, pues con algo poquito y cada vez quieren más y más y más. Por eso, sí, hay alguien que quiere. Como los alcohólicos. Sí, exactamente. Aquí también van a entrar, ¿no? El tema de, bueno, el DCM real, que también ingresan, ¿no? Ellos. En realidad ahí no se va a llamar como alcohólico como tal, sino los trastornos por juegos de apuestas, azar, todo este tema de lo que nosotros llamamos adicciones, ¿no? Adicciones al juego, adicciones al alcohol, al tabaco, a la droga, etcétera, ¿no? Entonces sí, se caracterizan justamente por esto, ¿no? Empiezan con un poquito y luego requieren más. Por eso habla de ansiedad, ¿no? Ansiedad y temor a que esto que me causa placer, aunque sea breve, se vaya, ¿no? Eso. ¿Se entiende un poquito más esta parte? Sí. Ok, espero que sí, estos ejemplos. Sí, sí. Bien, vamos entonces con el último. El trastorno de personalidad por evitación. ¿Qué les han dicho que es? ¿Mm? ¿Qué será el trastorno de ansiedad por evitación? O bueno, el trastorno de la personalidad por evitación. ¿Qué será? Personas que tímidas, Ya, personas tímidas. em, ¿cómo diría? Se sienten inadecuados de pertenecer, no sé. Ya, se sienten inadecuados de pertenecer. Va más del orden de lo social. ¿Qué piensas? A ver ahí. Sí, Ya. En el tema de justamente los trastornos de personalidad por evitación, sí, va por el tema social, pero también el tema emocional, ¿no? Hay alteraciones, ¿no? Tanto cognitivas, igual lo mismo, los tres, ¿no? Hay cognitivas, emocionales y conductuales, ¿no? O comportamentales. En este caso, el trastorno de personalidad por evitación lo que hace más grande el trastorno es que eh, ellos tienen poca interacción social, ¿no? Porque les genera justamente este estado ansioso, ¿no? Y eso se va maxificando, ¿no? Recuerden que aquí empieza con poquito y termina con mucho más, ¿no? Entonces, después empiezan a aislarse, ¿no? O empiezan a tener justamente ansiedad cuando van a estar en un grupo específico, ¿no? De personas y demás. Entonces, por evitación se hace referencia a la evitación que hay mayormente hacia temas sociales, pero también puede haber evitación hacia otras cosas, ¿no? Situaciones muy específicas que generen justamente esta conducta, ¿no? De evitar, ¿no? Por ejemplo, en las terapias lo que se hace es justamente el tema de poder hacer una desensibilización sistemática, le llamamos nosotros, que es una progresión paulatina de, bueno, de acercar a la persona a aquello que está evitando, ¿no? Porque la idea no es reforzar el que evite, sino que vaya atravesando justamente esto, ¿no? No sé si se entiende esa parte.
Sí. Ok. Bien, con esto hemos terminado el tema de lo que habían visto hasta ayer, ¿no? Y hemos repasado un poco con algunos ejemplos también para que ustedes puedan entender mejor. Hasta aquí, ¿hay alguna duda? Tenemos 5 minutos para despejar dudas, consultas, opiniones. El día miércoles vamos a hacer un repaso integral de todo y también vamos a ver algunas preguntas que yo les voy a hacer para que ustedes puedan responder también, ¿no? Ahí les encargo el tema de los simuladores. Es importante que ustedes lo puedan hacer justamente, porque si no lo hacen, no van a medir su rendimiento que están teniendo, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Dudas, consultas. Ajá, aquí veo algo. El TLP tiene cura, ¿qué dice? Es hereditario. Interesante pregunta. Bien, uy, aquí no puedo habilitar. Ahora sí. A ver, el TLP, que es el trastorno límite de la personalidad, tiene una base hereditaria, ¿no? Ninguno de estos trastornos tiene cura, ninguno. Lo que se hace es una terapia para saber sobrellevar las situaciones y que le permitan tener estrategias a la persona para adecuarse a su mundo, a su estilo de vida, digamos, ¿no? Pero por eso también se ve el tema de los grados, los niveles. Si es un nivel grave, va a llevar medicación. Si no, posiblemente solo con psicoterapia, ¿no? Pero no tienen cura, no es como que ya desapareció. Por eso se llaman trastornos de personalidad. Es decir, que la personalidad ha roto, ¿no?, su sistema normal de transmisión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí respondí. No, no cualquier psicólogo. Debe ser un especialista en psicología clínica. ¿Alguna duda más ahí? Sé que estos temas son bastante interesantes, ¿no? Ojalá hubiéramos podido ahondar un poco más. Hay muchos ejemplos y demás que se pueden dar, pero lo que quiero que se queden es con las características de cada uno y particularmente que ustedes puedan ejemplificar, como ya les he venido diciendo, ¿no?, el tema de los comportamientos, que hagan esas asociaciones, ¿no? Yo creo que ya en la carrera, espero que todos, o la gran mayoría de este grupo, puedan ingresar y van a ver a mayor detalle en qué consiste, ¿no? El egocentrismo es diferente al narcisismo. El narcisismo está como una patología. El egocentrismo es, desde algunas teorías, una característica, ¿no?, de la personalidad, ¿no?, de la persona. O sea, egocentrismo en estados normales, vamos a llamar así, ¿no? Y el narcisismo ya en un estado patológico, ¿no? Porque todos tenemos un ego, lo va a decir Freud, ¿no? Ok, bien, creo que no hay ninguna pregunta más. Si no hay más preguntas, entonces nos vemos directamente el miércoles. Ahí sí les pido que repasen todo lo que hemos visto hasta aquí y puedan ahí sí hacer consultas. También yo voy a hacer preguntas para que ustedes puedan responder. ¿Sí? Bueno, si no hay más, entonces ha sido un placer el poder verlos hoy día. El miércoles va a ser nuestra última clase.